papa al obispo de Roma si el padre solo debe llamarse a Dios? Muy buena. Debe saber, ¿cómo que se llama usted? Rudy. Sí. Mire, Rudy, ha de saber que solamente hay un capítulo y un versículo donde dice no llame a nadie Padre en la tierra. Y es en Mateo capítulo 23, versículo 9. Ha de saber eso, que solamente existe este capítulo y este versículo. De modo que si quitáramos a este capítulo y este versículo, no existiría. Pero existe. Y si existe, ¿qué quiere decir? Hay dos interpretaciones. Una, la de los hermanos separados, y otra, la de los católicos. La de los hermanos separados usted ya la conoce. No puedo llamarle padre al sacerdote porque la Biblia me lo prohíbe. Punto. La de la Iglesia Católica. Sí puedo llamarle padre al sacerdote porque la Biblia no prohíbe que yo llame padre al sacerdote, a pesar de que Mateo dice a nadie llame padre sobre la tierra. Entonces, ¿cuál es la explicación? La explicación consiste en que analicemos lo que dice el capítulo 23, versículo del 1 en adelante, para ver el contexto, a qué se está refiriendo Jesús, el antes y el después. Y al analizarlo, podemos ver con claridad por qué. Porque resulta una cosa, que la iglesia se encuentra con este interrogante. Si Mateo 23, 9, léalo. No llamen padre a nadie en la tierra. Pues si Mateo 23, 9 dice, no llamen padre a nadie en la tierra, y se refiere en la palabra padre, que no le puedo decir al sacerdote, entonces la Iglesia Católica se pregunta, ¿por qué la Biblia se contradice? Por un lado dice, a nadie llame padre, pero si usted ha leído Romanos capítulo 4, dice que Abraham es nuestro padre, no carnal, nuestro padre en la fe, y padre de los judíos circuncisos, y padre de los paganos incircuncisos, pero que han creído. Los judíos circuncisos que creyeron y los paganos incircuncisos que no creyeron, que sí creyeron, y Abraham es padre en la fe. Entonces nos preguntamos, ¿por qué lo llama padre si la Biblia prohíbe a nadie llame padre? Y nos preguntamos, ¿por qué cuando Jesucristo en Lucas capítulo 18, versículo 18, habla con el joven rico y le dice al joven, el joven le dice, Señor, ¿y qué tengo que hacer para cumplirlo, para ganar el reino de los cielos? Y Jesús le dice, cumple los mandamientos. Y él le dice, ¿cuáles? Y él le dice, no matarás, no robarás, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, ¿por qué Jesucristo llama padre a alguien sobre la tierra? Y nos encontramos que en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 1, nos encontramos que Pablo dice, hijos, obedezcan a sus padres. Padres, no exasperéis a sus hijos. Efesios capítulo 6, versículo 6. No se fijen en... No, 6.1, me equivoqué, 6.1. Hijos, obedezcan a sus padres. ¿Y cómo si en la tierra no podemos llamar padre a nadie? Y el mismo Pablo pronuncia la palabra padre. Escuche. Pues esto es un deber. Honra a tu padre y a tu madre. Es, además, el primer mandamiento que va acompañado de una promesa. ¿Y por qué Pablo no cumple esto? No llames padre, ponga cuidado. Para que seas feliz y goces de larga vida en la tierra. Ahí viene, ponga la lupa, háganle zoom, ahí viene. Pablo hubiese cometido pecado aquí, ponga cuidado. Y ustedes, padres, a nadie llamen padre en la tierra, Pablo. ¿Por qué usted llama padre a hombres? Y no solamente Pablo, la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 9, también dice que Dios es Padre, y lo pone con P mayúscula. Y luego dice que los hombres en la tierra también son padres, y con P minúscula. Hebreos 12, 9. Además, cuando nuestros padres, P minúscula, según la carne, nos corregían, los respetábamos. ¿No deberíamos someternos
con mayor razón al Padre de los Espíritus. Entonces aquí habla del Padre con P mayúscula. Nos vemos entonces que aquí la Biblia habla de Padre. ¿Y por qué entonces prohíbe la palabra Padre? Entonces la iglesia dice, oye, la Biblia no está prohibiendo la palabra Padre. Lo dijo Cristo, lo dijo Pablo, lo dice el escritor de los Hebreos. Es más, Pablo en 1 Corintios capítulo 4, versículo 14, Pablo dice que Él es Padre y Padre espiritual, no carnal, como nosotros los sacerdotes. Que usted puede preguntar, ¿y dónde aparece en la Biblia que espiritualmente se le puede llamar padre a alguien? 1 Corintios capítulo 4, versículo 14 en adelante. Un hombre se le puede llamar padre porque es espiritualmente padre por haber engendrado en la fe. Lo dice Pablo. ¿Por qué Pablo lo dice si la Biblia lo prohíbe? Vamos a escucharlo. 1 Corintios 4, 14 en adelante. No les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos. Ahí no dice que él es padre, dice que tiene hijos, para amonestarlo como a hijos. Siga. Sino para amonestarlos como a hijos muy queridos. Pues aunque tuvieran 10,000 instructores 10,000 instructores de la vida cristiana, en la vida cristiana, aquí viene por qué llamamos padre al sacerdote. ¿Ha quedado? no pueden tener muchos padres. No pueden tener muchos padres. Un hermano separado podría decir, sí, porque el único padre es Dios. Ya va, que aquí no dice eso. Aquí dice no pueden tener muchos padres. ¿Quién será el padre? Y he sido yo. ¿Quién es el padre? Y he sido yo. Y he sido yo, él es el padre. ¿Por qué? Ponga cuidado, ¿por qué es padre? Y he sido yo quien les transmitió la vida en Cristo Jesús. ¿Por qué es padre? Porque le transmitió la vida en Cristo Jesús. ¿Por qué llamamos padre al sacerdote? Porque Pablo dice que se le puede llamar padre a alguien que le transmitió la vida en Cristo Jesús. Entonces nos encontramos la contradicción. ¿Por qué la Biblia se contradice? O la Biblia se contradice, o los hermanos separados no logran entender ese único, no hay más capítulo y versículo. Ahora le puedo mostrar que ellos se confunden. ¿Por qué? Por no leer el contexto. Leen el capítulo 23, versículo 9, pero no leen el versículo 1, el 2, el 3, 4, 5, hasta el 11 no lo lee. Lo vamos a leer completo para que usted vea dónde está el detalle. Vamos, ahí mismo, 23, 1 en adelante. No, donde estábamos en Mateo 23. 23, 1 de Mateo. Entonces Jesús habló. La enseñanza. Jesús habló, viene a enseñar. Tanto para el pueblo como para sus discípulos. Para todos. Va a dar una enseñanza. Los maestros de la ley. Aquí. Observen que Jesucristo está hablando del contexto. Está hablando de los maestros de la ley. No sabemos quién eran los maestros de la ley, nosotros no los conocemos. Pero por lo que diga Jesús, lo vamos a entender. Los maestros de la ley Y los fariseos han han ocupado el puesto que dejó Moisés. Hagan y cumplan todo lo que ellos dicen, pero no los imiten. Primera enseñanza, los fariseos y los escribas, los maestros de la ley, han ocupado el puesto de Moisés, pero hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Por qué? Pero no los imiten, porque ellos enseñan y no practican. Preparan pesadas cargas, muy difíciles de llevar. ¿Van observando cuál es el contexto? Enseñan pero no practican. O sea, ellos, bien, tranquilos, pero los otros sí tienen que practicar lo que ellos dicen. Ellos no hacen nada. Y luego dice, forman pesadas cargas y se la ponen al hombro de los demás, pero ellos ni siquiera mueven un dedo. ¿Ven el contexto de lo que él está hablando?
no mueven un dedo. O sea, cuando una persona explota a otra, cuando una persona humilla a otra, cuando una persona se cree más que el otro y se sienta en las cátedras de Moisés y pone a los demás que hagan, pero él no hace nada. ¿Van siguiendo la idea? Sigue. Muy difíciles de llevar, y las echan sobre las espaldas de la gente, pero ellos ni siquiera levantan un dedo para moverlas. ¿Ya ven cuál es el problema que nos encontramos? Con gente que está explotando, sometiendo a otras personas. Jesús va a salir en defensa de esas personas y nos va a dar una enseñanza que nosotros no debemos hacer así. No debemos ser así. Pero Él nos viene a explicar cuáles son las personas que son así. En primer lugar, los escribas y los fariseos. Pero no solamente los escribas y los fariseos. Había otro grupo que también hacía lo mismo, que eran los maestros y que eran los padres. Los maestros que sometían a sus discípulos. No consideraban iguales a los discípulos. Ellos se creían lo más y el discípulo una basura. A máximo, ¿cómo podía llegar el maestro? El discípulo a ser como el maestro, pero nunca podía superar al maestro. La soberbia se los tragaba a los maestros. Pero también existía el Padre. El Padre, que ahorita lo van a ver en Gálatas capítulo 4, versículo 1, que el Padre trataba al Hijo como un esclavo, como un cachifo. Y lo vamos a leer Gálatas 4:1. Y lo vamos a leer de alguien que lo sabe, Pablo. Entonces el Padre trataba al Hijo como un esclavo. Le montaba cargas y él no lo hacía. Pobre hijo era explotado. El maestro con el discípulo, igualmente. Ponga cuidado, Gálatas. Usted se queda ahí, Gálatas 4:1. Ahora yo digo, mientras el hijo del dueño de casa es aún niño, Mientras es a un niño el hijo del dueño de la casa, mire cómo el padre trata al hijo. Ponga cuidado. no tiene ninguna ventaja sobre los esclavos. ¿Cómo lo trata? Como un esclavo. No tiene ninguna ventaja con los esclavos. Entonces Jesucristo está criticando a los soberbios. Entre ellos estaban los maestros, entre ellos estaban los padres de familia, entre ellos estaban los fariseos, los escribas. Y Jesucristo a cada uno le va dando, y va a terminar diciendo Jesucristo que entre nosotros no puede ser así, que tenemos que ser distintos. Pero observen entonces que Jesucristo está hablando aquí de que ponen carga y ellos no mueven ni siquiera un dedo para cargarlas. Repítelo y sigue. Pero ellos ni siquiera levantan un dedo para moverlas. Todo lo hacen para ser visto por los hombres. Miren esas largas citas de la ley que llevan en la frente y los largos flecos de su manto. Estaba hablando de los maestros de la ley y de los escribas y fariseos. Ahora ponga cuidado lo que sigue. Les gusta ocupar los primeros lugares. Otro problema, la soberbia, el orgullo, los primeros lugares. En los banquetes y los asientos reservados en las sinagogas. Les agrada que los saluden en las plazas y que la gente les llame maestro. Aquí caemos, ahí caímos. ¿Cómo les gusta que los llame la gente? Maestros. ¿Y qué eran los maestros? Los que sometían a sus discípulos. Ahora Jesucristo usted va a poner la lupa, que Jesucristo va a decir, ustedes no se dejen llamar maestros. Observen que la primera es para nosotros. Ustedes no se dejen llamar maestros. O sea, que nadie me tiene que considerar a mí como el Señor, como el que somete a los otros. O sea, a nadie no se dejen llamar maestro. Ustedes no pueden ser los explotadores de los demás, los que humillan a los demás. Ustedes no pueden ser los que le montan cargas a los demás. Ustedes no hagan eso. Ustedes no se dejen llamar maestro. Y observarán que no está hablando de lo que es común en la casa. Porque dice, ustedes no se deben llamar maestro. ¿Por qué no? Porque miren lo razonable, miren lo razonable. Ustedes no se dejen llamar maestro.
porque ustedes todos son discípulos. ¿Sí o no? Esa es la lógica. Ustedes no se dejen llamar maestros porque todos ustedes son discípulos. Y la otra, y usted a nadie llame padre porque todos ustedes son discípulos. No. Usen la razón. No se dejen llamar maestros porque todos ustedes son discípulos. Y a nadie llame padre porque todos ustedes son hijos, hermanos. Hermanos. ¿Sí captan allá? Pero no lo dice así. Y si usted pone la lupa, ¿por qué Jesús no lo dice así? Lo lógico sería, no se dejen llamar maestros porque ustedes son discípulos. A nadie llame padre porque ustedes son hermanos. Un solo Dios y ustedes son hermanos. Pero no lo dice así. Ponga cuidado cómo lo dice. Lo que es ustedes está criticando a los que se creen más que los demás y nos está dando una lección. Nosotros no podemos ser así. Lo que es ustedes, miren, deben corregir lo que hacen aquellos. Les gustan los primeros puestos, montan cargas a los otros, hagan lo que ellos digan, pero no lo que ellos hacen. Ajá, aquí, ponga la lupa. ¿Otra vez? Lo que es ustedes, no se dejen llamar maestro, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. ¿Por qué no dijo hermanos cuando habla de padre? ¿Por qué lo dice cuando habla de maestros? Ustedes no se dejen llamar maestros. Ustedes todos son hermanos. Ahora viene la otra. No llamen padre a nadie. Ya no dice no se dejen llamar. La primera parte es no se dejen llamar maestro. En la segunda parte es a nadie llame padre. O sea, mire, si yo me dejo llamar maestro por ella, estoy diciendo que ella es la cachifa, la discípula, la esclava, que yo tengo derecho según la ley de yo someterle cargas pesadas y que ella las cargue y yo no mover un dedo. Entonces, yo paso a ser más que ella. Pero la segunda es, a nadie llame padre. Ya no es que ella no me puede llamar a mí maestro. O sea, yo no me puedo creer más que ella. Ahora, a nadie llame padre, que así como yo no me puedo creer más que ella, tampoco me puedo creer menos. A nadie llame padre. El hijo era un esclavo. En nada sin diferencia del esclavo. Entonces él era el Señor. Y dice Jesús, no, todos somos iguales. Ni el otro es más, ni yo soy más. Ni el otro es menos, ni yo soy menos. Es la enseñanza de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué estaba criticando a los fariseos? Porque se creían más, los primeros puestos, montaban cargas a los demás y ellos con un dedo no lo movían. No puede ser así. Y por eso vea cómo va terminando. Ponga cuidado. No llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre, el que está en el cielo. Tampoco se dejen ustedes llamar guía, porque ustedes no tienen más guía que Cristo. Ahí viene. Escucha lo que viene. Ponga cuidado. Resumen. El más grande entre ustedes. ¿Cuál era el problema de los fariseos? ¿Que se creían? ¿Cuál era el problema de los escribas? ¿Que se creían? ¿Cuál era el problema de los maestros? ¿Que se creían? ¿Cuál era el problema del papá con respecto al hijo que estaba pequeño? ¿Que se creía? Grande. Repítalo. El más grande entre ustedes se hará el servidor de todos. Esa es la enseñanza. Sigan. Porque el que se pone por encima, los escribas, los fariseos, el maestro, el papá, el padre, será humillado. Será humillado. Y el que se rebaja será puesto en alto. Entonces no se refiere a la palabra padre, se refiere a que usted no debe sentirse más que los demás, porque si usted se enaltece será humillado, y si usted se humilla será
enaltecido. Entonces la Biblia no se contradice. Es que los hermanos separados no saben por qué Jesús dice a nadie llame padre, que significa no consideren a nadie que sea así un Dios para usted, y entonces usted es como un militar, que el militar le dice al soldado, usted es una cucaracha pegada en la pared, y usted se imagina una cucaracha pegada